Bueno, es un gusto estar aquí, platicar con ustedes acerca de la adaptación en México, las medidas de adaptación en México. La presentación está dividida en dos partes. En la primera vamos a analizar el contexto general del cambio climático y las condiciones de las cuales se derivan la necesidad de tomar medidas urgentes para la adaptación. Entonces, empezaremos con una definición muy rápida. Por favor, gracias, muchas gracias. Vamos a empezar con una, perdón, una definición muy rápida de lo que es el INEC, de lo que es también, perdón, sí, de lo que es de lo que es el INEC, de lo que es en general el cambio climático, después nos vamos a ir directo al tema. Y en la segunda parte de la exposición les estaremos presentando en general, muy en general, la actividad que hicimos recientemente. Estamos a una semana ya de haber realizado el primer Foro Nacional de Adaptación, digamos en términos participativos, porque ya ha habido otros foros, pero bueno, de eso les voy a platicar en un momento, ¿sí? Entonces, vamos directamente a la presentación. Muchas gracias. Entonces, ok, entonces estamos esperando a que tengamos lista la presentación. Muchas gracias. Bueno, entonces empecemos. El cambio climático en México y las medidas de adaptación urgentes. Vamos a hacerlo bastante dinámico. Hablemos un poco en general y haciendo un repaso de lo que se ha visto acerca del cambio climático y del calentamiento global. Entonces, bueno, en primer lugar, bueno, somos una institución que evalúa y conduce la política pública que tiene el objetivo de proteger a la sociedad, al medio ambiente, del cambio climático. Entonces, en nuestro cargo está la generación de conocimiento para permitir medidas tanto de adaptación como de mitigación. Por ahí hubo una pregunta de mitigación, no se me olvida, la voy a contestar más adelante. Y asimismo también generamos instrumentos que permitan prestar la preservación y la restauración ecológica. Entonces, eso es lo que hace el INEC como un instituto. Acabamos de cumplir 10 años. Entonces, algo que es importante, necesario recalcar en esta visión con la que estamos trabajando en la actualidad respecto al cambio climático, es el reconocimiento de que el clima es una interacción entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y de nieve, pero también esta interacción se da con los sistemas sociales, con las actividades económicas, y de esta interacción, surge precisamente las condiciones que determinan el clima. En este caso, para nosotros como INEC, la actividad humana es fundamental para entender el cambio climático. En este sentido, digamos, posiciones que, si bien han historizado el cambio climático como, digamos, como una variación regular que se vive en el planeta desde hace siglos, pero también ha habido investigaciones y ha habido evidencia respecto a que esta variación en el clima ha tenido una influencia muy importante a partir del desarrollo de sociedades industrializadas, específicamente capitalistas, que han determinado, han agudizado un nivel de variación del clima bastante importante. Entonces, eh, es importante también reconocer que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales ha dependido este cambio climático, pues no son producto de la actividad de los países más desarrollados. Ajá. Entonces, bueno, pues este es digamos, el panorama de los gases de efecto invernadero, que hablábamos de la industrialización, pues la industrialización que necesita energía, que necesita el consumo de petróleo, de madera, de gas, bueno, todo eso que necesita la modernización capitalista,
pues genera desechos, genera emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que hacen estos gases de efecto invernadero, bueno, pues es aumentar, aumentar el clima, aumentar el calentamiento del planeta, ¿sí? Y esto a su vez genera un efecto multiplicador dentro del propio clima, ¿no? Que al tener mayores temperaturas, bueno, pues hay un mayor calentamiento de los océanos, hay un derretimiento de los cascos polares, entonces ahí lo que tenemos es un efecto en el cual de esta retroalimentación, bueno, se pone en peligro varias actividades sociales y económicas. Ujú. Entonces, bueno, esto es lo que estábamos hablando, ¿sí? De lo que, parte del peligro del calentamiento global, bueno, pues lo que sucede con el permafrost, ¿sí? Eh, y bueno, su derretimiento pues implica ya, de hecho, un aumento en el nivel del mar. Ajá. Y bueno, esto pone en peligro precisamente las actividades económicas, sociales, pone en peligro ecosistemas de las costas, ¿no? Incluso que están poniendo en peligro la propia subsistencia de comunidades que viven de estas actividades. Bueno, pues estos son las, digamos, datos que se han hecho con base en los modelos del IPCC. Hay básicamente escenarios, los escenarios del cambio climático, que son escenarios de cambio muy lentos, moderados o muy acelerados. Y estos cambios están dependiendo del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. Ajá. Uno de ellos, digamos, uno de los más relevantes, pues, es el CO2. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que este calentamiento, bueno, su aumento ha sido consistente ha sido consistente y bueno, pues ahí se tienen las previsiones para las próximas décadas. Algo que es muy importante mencionar es que el último informe del IPCC ha mencionado que lamentablemente estamos en el peor de los escenarios. Es decir, los países no están cumpliendo con con las metas, perdón, en reducción de emisiones, por un lado. Por otro lado, las medidas de mitigación, si bien ha habido medidas de mitigación, estas han sido insuficientes, por otro lado. Y además, hay muy poco avance en términos de adaptación al cambio climático. Entonces, estamos, digamos, en uno de los escenarios más peligrosos eh, y entonces, debemos tomar como referencia ese último informe del IPCC para hablar de que estamos en las condiciones, en las peores condiciones, en el peor escenario en el cual hay el aceleramiento del calentamiento climático se ha incrementado y se va a seguir incrementando si no se toman medidas efectivas y que por lo tanto nuestras previsiones deben seguir esa ruta, la ruta del modelo donde eh, no se han tomado las medidas necesarias para detener la emisión de gases de efecto invernadero. Ajá. Entonces, bueno, evidentemente, como decía hace rato, esto tiene efectos sobre el derretimiento de las capas de hielo y que propio calentamiento de los océanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos cómo ha aumentado. Ven ustedes, no hay que olvidar este contexto del cual les hablé hace un momento, que a partir de que se desarrollan las actividades industriales, a partir de específicamente la revolución industrial en Europa, ha habido un aumento consistente en la elevación de la temperatura en el planeta, ¿sí? Hasta llegar a este escenario de 2020, que ya tenemos un aumento de la temperatura de 1,1 grados centígrados, ¿no? En relación a la década de 1850 y 1900. Nos recordemos por ahí que efectivamente en 1850 pues uno de los parteaguas porque ahí precisamente comienza a crecer y se desarrolla la industrialización en Europa. Entonces, bueno, hay evidencias de los efectos del cambio climático, como el aumento de la temperatura global en los océanos. Hay evidencias del aumento en el nivel del mar. Evidentemente, que esto también tiene efectos sobre la acidificación y el derretimiento de la nieve en los mantos de hielo. Ajá.
lo cual también es consistente con la mayor presencia de efectos climáticos extremos, por ejemplo, en la fuerza de los huracanes, en las tormentas tropicales, ajá, y el daño a ecosistemas. Lluvias cada vez más fuertes o el contrario, que son eh, temperaturas extremas, temporadas de sequía cada vez más prolongadas, inundaciones, ajá. Bueno, todos estos fenómenos que por lo menos hace unos 20 años ya se estaba hablando de estos efectos, se decía que íbamos a empezar a ver con mayor presencia cada uno de estos fenómenos por ahí del 2030, ¿sí? Pues bueno, ya estamos en inicios del 2020 y ya los tenemos aquí, o sea, es decir, la ruta acelerada del calentamiento climático se ha confirmado, pero además se ha adelantado muchísimo a los escenarios que se preveían hace 20 años. Entonces, bueno, estos son los riesgos climáticos, ¿no? O sea, todos y cada uno de estos riesgos afectan directamente a el acceso al agua, el acceso a los alimentos, ¿sí? Pone en peligro la infraestructura de las ciudades, pone en peligro a los ecosistemas, ajá, a través de exposición a olas de calor. El aumento, por ejemplo, en algunas zonas del planeta, un aumento de 2 grados centígrados, ajá, que eso es muchísimo. Y evidentemente, bueno, pues las cosechas evidentemente ahí se reducen. Y bueno, todos los efectos derivados de que poblaciones enteras se ven afectadas por inundaciones, que esto implica este, que aumenta la pobreza, aumenta la necesidad de aplicar ahí gastos en refugios, gastos en atención a alimentación de estas poblaciones que son afectadas. Entonces, bueno, en los escenarios ponen en crisis, de hecho me faltó un poquito hablar al principio en esta presentación acerca de que estos elementos que tenemos en la actualidad ponen en una crisis civilizatoria a todo el planeta, ¿sí? Y cuando hablamos de crisis civilizatoria es precisamente que todos estos efectos hacen pensar en la propia sostenibilidad, no nada más del planeta, sino de nuestra sociedad. Es decir, los cambios que se avecinan por enfrentar cada uno de estos riesgos implican pensar en un cambio de la sociedad, porque de seguir en esta ruta no podemos evitar lo que parece que es inevitable. Sí, parece, pero estamos a tiempo para tomar las medidas adecuadas. Pero aquí es muy importante mencionar que lo que habría que pensar es en la propia sostenibilidad de esta sociedad moderna, capitalista en la cual vivimos, ¿sí? Porque es precisamente esa necesidad de producir cada vez más y llevar a producir cada vez más para producir cada vez más ganancias implica consumir cada vez energía, consumir cada vez más materiales de la naturaleza, sin importar en las consecuencias que eso acarrea para los ecosistemas y para el clima, ¿sí? Entonces, estamos en esa disyuntiva. Lo que sí es importante que preveamos es en este gran cambio al cual necesitamos ir si queremos que nuestra sociedad y la humanidad pueda preservarse. Entonces, bueno, ya que hablamos de la crisis civilizatoria y que ponemos la pauta en estas circunstancias históricas, productivas y económicas, pues veamos cuál es la situación en México. Decíamos hace un rato que lamentablemente los países que más emiten gases de efecto invernadero son los más desarrollados. México está considerado, digamos, no es uno de los países más desarrollados, digamos que podemos considerarlo como un país de desarrollo medio que está en vías de desarrollo, ¿sí? Sin embargo, nuestro país es uno de los que menos emiten gases de efecto invernadero, debido a que no tiene toda la actividad industrial de países como China, como Estados Unidos, como Europa, etcétera. Sin embargo, en México ya vivimos los efectos del cambio climático, responsabilidad de los países más desarrollados. Entonces, ahí en esta gráfica podemos observar el aumento consistente en el país de la temperatura, ¿no? En este siglo, a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI,
efectivamente esto viene a corroborar, bueno, pues todos los modelos que hemos estado analizando, todos los modelos con los cuales trabaja Naciones Unidas, es decir, este efecto es real, es consistente, ¿sí? Y aquí, bueno, pues si, si bien 2021 puede considerarse uno de los años donde ha habido más calor, más temporadas de calor, tenemos este dato en el 2021, en promedio, la temperatura del país se mantuvo entre los 22,2 grados centígrados, 1,2 grados centígrados por arriba del promedio climatológico en 1981 y 2010, ¿sí? Y fue el cuarto año más cálido, ¿sí? Pues ahora podemos considerar, bueno, 2021 ha sido uno de los más cálidos en el país, pero en el 2022 todavía tenemos que esperar a que termine el año, tener los datos. Seguramente ya tendremos algunas evidencias de cómo esto que tuvimos en 2021, los efectos de lo que vimos en 21 ya los tenemos en 2022. Y ahorita vamos a ver algunos datos al respecto, en términos sobre todo de temporadas cada vez más largas de sequía, ¿sí? Mayor estrés hídrico, pero eh, al mismo tiempo mayores inundaciones y otros efectos que derivan de esta condición. Nada más un poco para que veamos ahí la zona de Monterrey, la zona del norte del país donde está ahí esa mancha, eso fue del 2021, y nada más reflexionemos sobre lo que pasó en 2022 con la crisis del agua en Monterrey. Ajá. Entonces, modelos de la UNAM señalan que en México actualmente se tiene una tasa de calentamiento del 0,3 grados centígrados por década, ¿sí? Entonces, bueno, evidentemente, como decíamos hace rato, esto afecta a la producción agrícola. Dentro de los propios modelos, podemos observar cuáles serían los efectos, ¿sí? Los estados, voy solo a algunos datos de la lámina, ¿sí? Que nos indican cómo se puede reducir drásticamente la capacidad de producción agrícola, ¿sí? Con estos escenarios, ¿sí? En algunos estados donde se produce maíz de temporal, se podrían perder entre 30% y 40% los rendimientos a finales del siglo, ¿sí? Estamos hablando de estos efectos acelerados, ¿no? Que son muchísimos, se van acumulando, pero piensen ustedes en cómo si se va acelerando los efectos, evidentemente esos impactos se van acercando más, ¿sí? Las pérdidas de cosecha por estos cambios, entonces podrían vivir algunos estados con mayor fuerza, ¿sí? Entonces, en la actualidad 23 estados tienen rendimientos en producción de maíz de temporal por arriba de 1 tonelada por hectárea. Bueno, pues esto podría bajar en las próximas décadas, ¿no? Entonces, a finales de siglo, únicamente 11 estados producirían al menos 1 tonelada por hectárea, ¿sí? Entonces, pensemos en esta crisis y pensemos en la importancia del maíz en nuestra dieta. E imaginamos los escenarios en el que es muy difícil conseguir maíz. Pensemos en que aumenta el precio en el nivel del insumo. Pensemos en que la gente no puede acceder a maíz. Pensemos en estos escenarios en el que comprar 1 kilo de tortilla se vuelve un artículo de lujo en este escenario, ¿no? Entonces, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz, las pérdidas acumuladas podrían ser comparables a casi 11 y 10 años de valor de la producción agrícola actual. Para Oaxaca, Campeche y Colima, las pérdidas serían similares a perder entre 5 y 6 años del valor de la producción agrícola. Chiapas y San Luis Potosí, las pérdidas similares a 4 años de producción agrícola, ¿no? Entonces, no estamos hablando de cosas sencillas, estamos hablando de efectos catastróficos para México, ¿sí? Entonces, algo que también se ha reconocido es, hay toda una discusión acerca de si se puede atribuir la mayor presencia de efectos climáticos extremos al calentamiento global. Sin embargo, el propio IPCC ha establecido dentro de sus propios modelos una mayor probabilidad a que sí tenga efecto. ¿A qué me refiero? Me refiero a que
hay la evidencia, el conocimiento científico ha establecido una relación de muchísima certeza de que entre mayor cambia el clima y mayor aumenta la temperatura en el planeta, mayor regularidad en la presencia de tormentas y de huracanes que tienen mayor fuerza, ¿sí? Por ahí vienen los datos de las tormentas que se presentaron tanto en el Pacífico como en el Atlántico durante 2021. Ahí lo que podemos observar es en rojo, bueno, pues los fenómenos climáticos más extremos, con los que son, digamos, tuvieron una fuerza moderada, ¿sí? Que son ahí los puntos en rojo y en café, y podemos observar que ahí hubo una mayor presencia de este tipo de fenómenos climáticos en el Pacífico y bueno, también hubo presencia, pero en menor medida en el Atlántico, ¿sí? Entonces, bueno, recordemos ahí los huracanes más fuertes, ¿no? Que afectaron, por ejemplo, a Baja California Sur con Olaf, en Nora, ¿sí? Pegó muchísimo en Nayarit, en Grace, con el cual hubo inundaciones en Jalapa de Veracruz. Y más o menos por ahí pueden ver ustedes, me voy adelantando a lo que son las medidas de adaptación. O sea, las medidas de adaptación, ¿hacia dónde van? Las medidas de adaptación tienen que ver precisamente con prepararnos para estos efectos, ¿sí? Es decir, esto tiene que también tiene que ver con la prevención del riesgo, por un lado, pero también tienen que ver ya con la vulnerabilidad de las poblaciones, ¿sí? Por ejemplo, las poblaciones que se asientan cerca de ríos o desembocaduras de ríos, que ahí no deberían asentarse, pero sabemos muchos, por muchas circunstancias, vienen y se instalan ahí. También por pobreza, habrá que decir, son las poblaciones más vulnerables en comparación con las poblaciones, por ejemplo, que se asientan en cuencas más arriba, en terrenos más seguros, pero que son más caros. Entonces esas son poblaciones que son menos vulnerables, las que tienen más recursos económicos, son menos vulnerables, ¿sí? A las poblaciones pobres que no tienen, que por sus propias circunstancias se colocan en lugares de más riesgo, son más baratos, y entonces ahí podemos ver dónde se tienen que priorizar las medidas de adaptación, ¿sí? Entonces, se pone en peligro los ecosistemas por un lado, la infraestructura, ahí podemos ver las casas, las avenidas, las calles, los semáforos que se echan a perder, pues hay que hacer gastos para recuperarse. Los edificios que se colocan ahí cerca de, de- de zonas que pueden ser muy impactadas por estos fenómenos, y ahí es donde tienen que irse los fenómenos de adaptación. Bueno, ahí, ¿qué estamos observando en esta lámina? Pues lamentablemente todas las poblaciones que muy probablemente van a sufrir problemas de elevación del nivel del mar, ¿sí? Algunas en mayor grado, otras en menor grado. Em, Tenemos Ciudad del Carmen, la península del Yucatán, ya en una costera de Sonora, el delta del río Colorado, Baja California Sur, y todas estas, bueno, pues por ahí Ciudad del Carmen, bueno, eso tiene que ver también con las zonas que van a tener muchísimo riesgo de inundaciones en las próximas décadas. Entonces me voy ya un poquito más rápido para pasar a las preguntas. Bueno, ahí tenemos las zonas de sequía, ¿sí? Y son datos muy recientes, bueno, recientes por ser de este año, que al 30 de abril del 2022 las áreas con sequía moderada excepcional fue de 55,19% a nivel nacional y de 1,94% mayor que la cuantificación al 15 de abril del mismo año. Entonces, en este año fue muy, muy fuerte en términos de estrés hídrico y que impacta directamente a la zona norte del país, ¿no? De nueva cuenta, pues estamos hablando de todo el fenómeno que se vivió en la zona norte del país con la carencia de lluvias, ¿sí? Eh, Incendios, bueno, pues evidentemente hay mayor regularidad en los incendios. Ajá. Y bueno, también ahí tenemos datos. eh, Mayor presencia estamos observando también mayor regularidad en términos de la presencia de fenómenos climáticos extremos y de lo que podemos considerar como desastres naturales, ¿sí?
em, no me detengo mucho porque quiero pasar a la parte de la adaptación, ¿no? Bueno, ya les hemos platicado acerca de la vulnerabilidad. Y bueno, ahí la importancia de ver el atlas, ¿sí? Y con esto termina esa primera parte y nada más me voy muy rápido respecto a las políticas de adaptación en México. Ahí tenemos en general de los estados de muy alta vulnerabilidad a muy baja. Hay nada más un poquito para hablar del atlas, los grados de muy alto, alto, medio, bajo, están en función de la presencia de vulnerabilidades. En el Atlas hay vulnerabilidades por estrés hídrico, vulnerabilidad a la producción forrajera, vulnerabilidad a, por ejemplo, presencia de em, enfermedades como chikungunya y otras, pues ahí pueden ustedes observar. Entonces, entre más vulnerabilidades tengan, eh, eh, entre mayor cantidad haya en un municipio o en un estado, bueno, más vulnerable, ¿sí? Entonces, por favor, si pueden poner la otra presentación que se informe foros regionales. Entonces, bueno, pues es un panorama complicado, panorama difícil, ¿sí? Que pues, que es un panorama difícil, pero desde el INEC es la otra. Se llama, no, es otra presentación, se llama Informe Foro Nacional de Adaptación. Sí, la presentación se llama Informe Foros Regionales. Entonces, también rápidamente, en lo que pone la presentación les platico un poco. El panorama es crítico. Cada vez que hablamos de estos temas, mencionamos que las medidas de adaptación que asumamos hoy, que podamos implementar el día de hoy, la información a la cual podamos tener acceso, puede ser vital para preservar y salvar la población, la vida de poblaciones enteras y de su sostenibilidad social, económica y cultural, ¿sí? Entonces, em, es otra presentación en PowerPoint, otra, ¿sí? Bueno, hay un documento en PDF, también, perdón, se llama Informe Foro Nacional, que envíen al calce, en alcance al anterior. Sí, un informe de Word fue el último que envié, que también habla del Foro Nacional. No, no, bueno, si no les platico. Bueno, sí, por favor, ahí la nota, en el enlace, si quieren abrimos los dos enlaces, esos me ayudan mucho. Ajá, ese y el de abajo también. Bueno, entonces, por ahí tenemos una presentación, nada más les menciono. Con base en el Atlas, en los meses, sí, por favor, en los meses de septiembre y todo octubre, el INEC, en coordinación con el sector ambiental, muy importante mencionarlo, con AFOR, con CONAMP, con las secretarías del medio ambiente de los estados, llevamos a cabo una actividad muy importante que fue convocar a foros regionales para poder encaminarnos rumbo al Foro Nacional de Adaptación, ¿sí? Entonces, convocamos, por ejemplo, convocamos a estados, en Campeche, convocamos a Yucatán, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Chiapas. En el foro de Tlapa, sí hay, que esa es una nota sobre lo que ocurrió el 22 y el 23 de octubre.
fue el Foro Nacional, un foro muy importante. En Tlapa Guerrera convocamos a municipios de Puebla, de Oaxaca. Michoacán tuvo su propio foro de adaptación, foro regional. En Tlaxcala, en Huemantla, convocamos a San Luis Potosí, el centro de Veracruz, el norte de Puebla, se convocó a Querétaro, ¿sí? Al propio Tlaxcala. En Monterrey se convocó también a San Luis Potosí, eh, a otros estados, en Sinaloa, a Sonora, a Jalisco, a California Sur. Gracias. Sí, sí, gracias. Entonces, en todos estos foros se convocó a la población, se convocó a la población de los municipios más vulnerables y de manera participativa se le preguntó a la población cómo estaba viviendo los cambios, los efectos del cambio climático y, digamos, diversos problemas ambientales y lo que la población necesitaba para poder, em, para poder adaptarse. Entonces, desde el INEC generamos una dinámica de participación y de generación de ideas, propuestas, líneas de acción sobre la base de de la opinión de la propia población. Entonces, este evento fue muy importante. Acudieron en 30 estados. em, Acudieron 30 estados y llevamos hicimos los foros regionales, ¿sí? Y de esos foros regionales, pues derivaron varias acciones y varias medidas. Eh, Igualmente, platico de manera muy rápida. Se discutió sobre seis ejes estructurantes. Gracias, muchísimas gracias. Ahí tenemos la presentación, ya la están poniendo. Bueno, muchas gracias. Esta es la presentación. Hubo 6 foros: Ciudad del Carmen, Tlapa, Pátzcuaro, Mazunte, Tlaxcala, Mazatlán y Monterrey. ¿Sí? Em, Tuvo varios objetivos, ¿sí? Precisamente en este año donde más fuerte se ha vivido el cambio climático, decidimos, ININE con alianza de otros sectores, la sociedad civil, la academia, las universidades, y hacer estos foros, donde la población expuso los efectos del cambio climático a nivel local. Se conocieron las problemáticas climáticas, pero también ambientales, ¿sí? Hubo intercambio de experiencias y escuchamos la situación para precisamente desde ahí generar líneas de acción para la adaptación. Entonces, estos fueron en general los actores que nos permitieron hacer este trabajo que fue inmenso. Ahorita vamos a ver la cantidad de asistentes que hubo. Empresas, academia, gobiernos locales, sector ambiental, sociedad civil, comunidades locales, que mucho eso también revela el interés que está despertando el tema en prácticamente todos los niveles de la sociedad. Hay los foros en Monterrey, 257 asistentes, en Tlaxcala 309, Ciudad del Carmen 159, Mazatlán 213, Pátzcuaro 315, en Tlapa 279, en Oaxaca 70 asistentes. Eh, Muy importante el apoyo de las universidades, ¿sí? Y bueno, a lo que es importante, y con eso voy concluyendo para la etapa. No sé si cuántos minutos tengo para preguntas. 10, ok, entonces nada más en los resultados. eh, las problemáticas identificadas, ¿en qué estados se vivió? Se reportaron mayores problemáticas climáticas y ambientales, pues Tlaxcala. No hay que olvidar ahí que básicamente se convocó a los estados alrededor del eje neovolcánico, ¿sí? Ahí no hay que olvidar la gran cantidad de recursos y de emisiones de gases de efecto invernadero derivado de la industria que ha impactado ríos, que han impactado suelos, ¿sí? Bueno, Tlaxcala, Ciudad del Carmen, bueno, pues ahí tenemos una gran presencia de actividades, pues, petroleras, extractivas. Pátzcuaro y Michoacán, pues no hay que olvidar ahí todo lo que tiene que ver con
la demanda de recursos forestales, la tala ilegal, ¿sí? Entonces, en todos estos, vemos algunos resultados de los problemas que hay, se reportaron en estos foros. Tiene que ver, uno, con los tiraderos de basura, eh, en Ciudad del Carmen, con actividades extractivas, pérdida del manglar, algo que fue reportado de manera insistente en todo el país, fue la necesidad de atender el problema de la deforestación a nivel nacional. Basura, explotación de recursos forestales, agua, es otro tema que es fundamental para las comunidades, pero también con la presencia de estas actividades industriales extractivas y la emisión de gases de contaminantes también de las industrias, ¿no? Tasa y tala y caza ilegal, ¿sí? Entonces, bueno, hay diferentes, ahí tenemos ahí nosotros tenemos algunas gráficas, ¿sí? Hay que recuperar lo que son los testimonios, cómo se están viviendo. Hubo testimonios acerca de reducción de la pesca, de afectaciones en cultivos, de las degradaciones de los suelos, de la contaminación en general, ¿sí? Em, Algo que es muy importante que debemos también tomar en cuenta en las medidas de adaptación es las oportunidades para generar actividades económicas alternativas, porque la pobreza es parte del fenómeno del cambio, el cambio climático produce alteración en las actividades económicas y de ahí mayor pobreza, ¿sí? Dice, vean, de Jessica, ¿no? Que tenemos ahí en el Foro de Ciudad del Carmen, que dice, la lucha social de mano de personas me han enseñado los intereses industriales. Hay personas enfermas porque hay desagüe de empresas privadas en el río. Misma agua que llega a estas a comunidad y que baja a otras. Niños con ardor de ojos y piel. El agua sale de colores. Un día es verde y el otro rojo. Y la gente sigue lavando ahí su ropa por tradición. Por poco acceso a agua limpia y las demandas poco y se ha hecho y se quedan en pérdidas, ¿no? Esto lo dice la gente, así tal cual, nos lo dice así, lo reportamos, ¿no? Un ejemplo nada más de las problemáticas del foro de Tlapa, ¿no? El mal manejo de los residuos, presencia de incendios, algo que se demanda muchísimo a nivel nacional, la educación ambiental, ¿sí? Cómo educamos a las generaciones desde el nivel preescolar hasta niveles medios y superiores. La educación ambiental, las poblaciones la están viendo como un tema muy sensible, que es fundamental para atender la adaptación. Entonces, bueno, así tenemos diferentes, y ya termino con este, ¿no? Nada más lo que tiene que ver con el testimonio de don Arsenio en Paraje Montero, allá en la zona montañosa de Guerrero. En la montaña hay dos climas, en la parte alta boscosa, en la que hay pinos y hace frío, y en la parte baja, en la que hace calor. Han ocurrido cambios. Siempre llegaba el agua en mayo, en la parte alta, pero últimamente ya no llueve en mayo. Ahora se sienten calores fuertes, hay mucha plaga y las lluvias son desastrosas. La niñez se desarrolla muy rápido, pero envejece muy pronto. El consumo de productos chatarra crece mucho. Hay basura, producto de envoltorios. Se produce más basura que antes. Entonces vemos cómo en un solo testimonio van integrados desde el cambio climático a todos los efectos derivados de las actividades industriales, de los patrones de consumo. Se ha hablado también mucho de la necesidad de seguir fortaleciendo la agroecología, de la alimentación libre de químicos, ¿no? Entonces, de esto y de muchos otros resultados de los foros sería muy interesante hablar, pero pues bueno, se nos acabó el tiempo. Y a eso nosotros denominamos como cambio civilizatorio. Regresar a los conocimientos ancestrales. Recordemos que somos cuna del maíz y que las poblaciones indígenas saben qué maíces pueden resistir el cambio climático. Bueno, ahí tenemos la clave de la sobrevivencia de nuestra sociedad. Los conocimientos ancestrales, la protección al saber comunitario, a nuestras comunidades que defienden los bosques, el agua y que necesitan nuestro apoyo, y hacia allá es donde se deben priorizar las medidas de adaptación. Entonces, pues bueno, yo por mi parte termino y espero las preguntas. Muchas gracias.